Qué bueno saludarles en esta hora, deseando de todo corazón que las bendiciones de Dios estén reposando sobre su vida. Y quiero en esta hora compartir un mensaje con ustedes de la palabra de Dios que está en el libro de Juan, capítulo 6, versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. El mensaje de esta hora le titulé: ¿qué pasará con tu alma? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que sea hablando en nuestras vidas. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, dispuestos para aprender de tu palabra. Señor, háblanos con tu palabra. Danos sensibilidad, Señor. Usa mis labios para poder llevar el mensaje que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasará con tu alma? En este contexto está Jesús rodeado de más de 5,000 personas en medio de un lugar desierto, y por consiguiente conseguir pan allí no era una tarea fácil. Y han pasado todo un día, el Señor ha estado todo un día enseñándoles, hablándoles, y ya Él sabe a esa hora del día que ya la gente debe tener hambre. Y por eso el Señor en el verso 5 le pregunta a uno de sus discípulos, dice el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor, por supuesto que Él tenía su intención con la pregunta, y el verso 6 nos lo ratifica de esa manera. Pero esto decía, dice el verso 6, para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Y en los siguientes versos podemos ver el milagro de Jesús al multiplicar los panes y los peces con los cuales disponían en ese momento, para que pudiera toda la gente que estaba allí, toda esta multitud de más de 5,000 personas, pudieran todos comer. Y dice el verso 8 en adelante, dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mi amigo, si bien es cierto, hoy la humanidad entera está atravesando por un momento difícil,
Hay una adversidad a nivel mundial, una economía paralizada. Miles hoy no tienen un empleo, perdieron el empleo o no tenían inclusive antes de empezar con esta dificultad. Por consiguiente, muchas personas no están percibiendo ingresos, lo que implica que sus necesidades básicas no son satisfechas en este momento. Hay escasez en los hogares, hay dificultades para suplir las necesidades básicas. Pero yo quiero decirle algo en esta hora. Jesús, ese mismo Jesús que hace 2000 años multiplicó esos 5 panes y esos 2 peces, Él puede hoy obrar, Él puede hoy suplir la necesidad y la situación que usted está experimentando. Yo no puedo saber con exactitud cuál es su situación. Yo no tengo idea de cuál es su necesidad. Pueda que sea económica, como pueda que no. No sé cuál sea la situación, pero sí conozco al que tiene el poder suficiente para suplir cualquier necesidad, para responder a cualquier situación que se presente. Y Él se llama Jesús. Sin embargo, hay una necesidad mayor que la del alimento o que se le solucione a usted el problema o la circunstancia por la cual usted está atravesando, y que fue el propósito principal con el cual el Señor Jesús vino sobre la faz de la tierra, y es la salvación de su alma. Eso es lo más importante y es la obra cumbre y la obra maravillosa de Cristo, de venir a esta tierra, venir a esta humanidad para podernos dar salvación. Y quisiera que revisáramos lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 9, el verso 11, es el relato que nos da Lucas respecto a este mismo episodio, a esta misma situación que se presentó, que fue la de el milagro de Jesús en la multiplicación de esos panes y esos peces, la alimentación de los 5,000, como lo dice en la Biblia. Es la misma, sino por la óptica de Lucas. Y dice el verso 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces estamos hablando de la importancia y lo relevante que fue para nuestro Dios el sacrificio de Jesús, el propósito de enviarlo a esta tierra, y es que pudiéramos obtener la salvación de nuestra alma. Y por eso estamos diciendo acá, en ese verso 11, que es el relato según Lucas, y dice, y les hablaba del reino de Dios. Jesús había estado todo el día hablándoles del reino de Dios. Entonces, Él estuvo allí hablándoles del reino de Dios, y al final, ya terminada la tarde, es cuando el Señor se preocupa por una necesidad también que ellos tenían, que era la necesidad física, la necesidad de comer algo. Ya a esa hora tenían hambre, era obvio porque habían pasado todo el día allí, pero el Señor se estaba centrando en la necesidad primordial, que es la necesidad espiritual, y por eso está allí escrito en ese verso 11 de Lucas, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió, y les hablaba del reino de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos eso. Y en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, es una cita muy reconocida. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito primordial de que Dios Padre enviara a su Hijo fue para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Y miles de personas en el mundo entero están preocupadas, y más con esta situación que hoy día tenemos, pues de cómo tener alimento en casa, de cómo sostenerse, algunas empresas mirando de qué manera pueden sobrevivir a esta situación. Hay una preocupación general, otros de pronto la situación la tienen mejor organizada, tal vez tienen una base y tal vez están pensando en cómo de pronto tener mejores cosas, de pronto cómo adquirir un vehículo o una casa o no sé qué tantas cosas, pero cosas que tal vez implican un bienestar acá en la tierra. Otros de pronto están pensando en cambiar de trabajo, pensar en buscar un trabajo que ganen mejores ingresos, etcétera. Una cantidad de preocupaciones que tenemos, y no solamente ahora por esta situación, sino tal vez incluso antes de que pasara esta situación. Hay una preocupación humana por satisfacer y por tener un bienestar mientras estamos aquí en la tierra. Pero muy poco se piensa en lo que pasará con nuestra vida después de que nosotros partimos de esta tierra. Y muchas veces ni siquiera nos preguntamos, muchas veces como que simplemente la vida pasa y no somos conscientes de una realidad, y es que un día ya no vamos a estar más sobre la faz de la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 27, dice lo siguiente: el Señor Jesús está diciéndole aquí a la gente que el día anterior con la cual se había hecho ese milagro de darles el pan: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto fue lo que el Señor Jesús le dijo a aquellos que había alimentado el día anterior. Ellos vienen a buscar al Señor el día siguiente y les está diciendo: ustedes no deben pensar solamente en suplir esas necesidades terrenales, parafraseando este versículo. No se preocupen solamente por suplir estas necesidades terrenales. No se preocupen solamente por comer y por suplir la necesidad que hay del alimento, sino dice, deben trabajar, y por eso dice allí, sino por la comida que a vida eterna permanece. En otros términos usted tiene que preocuparse por la vida espiritual, por aquello que va a pasar cuando usted parta de esta tierra, por la vida eterna, porque aquí nadie es eterno, y entonces no podemos hablar de vida eterna aquí en la tierra. Estamos hablando de una vida eterna, y por eso dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, lo que está diciendo es que debemos trabajar por eso espiritual, eso que nos va a llevar a la vida eterna. Y antes de este versículo que acabamos de leer, nos está diciendo lo siguiente para que nos contextualicemos en lo que viene, ¿no? En el mismo capítulo 6 de Juan, el verso 22 dice, el día siguiente, o sea, después de que el Señor ha hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y que han comido más de 5,000 personas, dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo,
de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces note usted que aquí el Señor Jesús está reprochándole a esta gente y les está diciendo, ustedes me buscan porque les di comida. Eso es lo que el Señor les está queriendo decir acá en este verso 26 que acabamos de leer. Ustedes no me están buscando por restaurar su vida espiritual. Ustedes no me están buscando por tener una comunión con el Padre Celestial. Ustedes me están buscando es porque les sacié su hambre. Es por un interés. Qué triste es ver hoy día que muchas personas tienen esa misma actitud que esta gente que fue alimentada allí. Que mucha gente busca la iglesia y está buscando cómo Dios suple una necesidad, ya sea para una sanidad, ya sea para que Dios le dé un empleo, ya sea para que Dios le ayude a solucionar el problema de su hogar, de su familia, lo que sea. Pero es una cuestión egoísta, es un pensamiento solamente de sacar mi provecho, mi beneficio. Y no hay corazones arrepentidos, no venimos en busca de Dios con sinceridad de corazón, sino que nuestros corazones están endurecidos y solamente estamos esperando el propósito o el favor de Dios. Entonces, en esa actitud, generalmente la gente no conoce aún, no identifica el plan de Jesús, el propósito de Dios con nuestras vidas. Todavía no comprende el plan de salvación. Y se repite la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió en esa misma condición por mucho tiempo. Tuvieron que caminar por el desierto durante 40 años y el Señor, sin embargo, durante todo ese año, durante todos esos años, todo ese tiempo, el Señor suplió las necesidades del pueblo de Israel, a pesar de que tenían una actitud de murmuración, pero Dios les dio el alimento, ellos tenían el alimento, Dios sustentaba sus vidas. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Éxodo, en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Y más adelante, en el verso 11, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Juntos textos que leí ahorita hacen parte de la nueva versión internacional. Dios en su infinita misericordia suplió el alimento del pueblo de Israel. La dureza del corazón del pueblo de Israel no les permitía buscar a Dios. Estaban simplemente esperando y renegando y cuestionando y mirando a ver a qué horas Dios suplía su necesidad.
de qué manera Dios les daba el alimento. Y quisiera que revisáramos también una cita del libro de los Salmos, en el capítulo 78. Salmo 78, voy a estar leyendo desde el verso 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios: con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podría también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso, su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo, les dio a comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Este texto también está tomado de la Nueva Versión Internacional. Y luego el salmista dice en el Salmo 95, desde el verso 7 en adelante, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. 40 años estuviste disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Note usted la expresión de Dios acá y dice: y no han conocido mis caminos. El pueblo de Israel todavía no conocía el camino de Dios, todavía no conocía a Dios, todavía no tenía una relación con Dios. Verso 11 dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice el verso 1 y 2: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la consecuencia de estar solamente demandando de Dios y de no buscarlo de corazón fue no poder entrar a la tierra prometida. Y a ese reposo es al que se refiere cuando está diciendo aquí en el texto que estábamos leyendo de el Salmo 95, 7, nos está hablando entonces de ese reposo de poder llegar a conquistar y poder vivir y disfrutar esa tierra prometida para ellos. Y el libro de Hebreos entonces nos está hablando también ahora de lo que a nosotros nos habla de ese reposo. Y para nosotros el reposo tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. Entonces, si notamos en el siguiente texto que enseguida leo, Números capítulo 14, verso 29, dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces, todo este grupo de personas, todas estas personas que estaban de 20 años arriba, no pudo entrar a la tierra prometida. Ellos quedaron en el desierto. Prácticamente sus hijos son los que pueden tomar la tierra prometida. ¿Esto debido a qué? A sus murmuraciones, a que no conocieron a Dios, a que su actitud no era correcta, a que estaban buscando a Dios solamente para que supliera sus necesidades. Entonces, esta gente no pudo entrar a la tierra prometida. Mi amigo, tal vez mientras estemos en esta tierra tengamos que vivir adversidades como las que estamos viviendo en este tiempo con este virus, o tal vez muchas otras adversidades, no sé qué otras adversidades por las cuales usted esté pasando, aparte de esta situación mundial que hoy estamos experimentando. Y la misma palabra de Dios nos advierte
En el libro de los Salmos, en el capítulo 34, el verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esta versión es de la Biblia de las Américas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Son muchas las aflicciones que vamos a vivir. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 12, el apóstol Pablo también dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, él experimentó momentos de necesidad, experimentó momentos de hambre, de dificultad, así como también pudo tener momentos de tener abundancia, de tener provisión, de tener suplidas en abundancia sus necesidades. La conclusión de todo esto es que un día tenemos que abandonar esta tierra. Y la pregunta que surge es: ¿sabe usted qué pasará con su alma? ¿Tiene idea de qué pasará con su alma? El Señor Jesús nos dejó una enseñanza sobre esto y quiero que vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 16, desde el verso 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mi amigo, esta historia nos muestra lo que pasa después de que partimos de esta tierra. Tenemos 2 personajes: un hombre rico que tuvo la oportunidad de tener banquetes, de tener comida suficiente, de tener vestido, de darse gustos. Sin embargo, tenemos a un hombre que, a pesar de todas estas cosas, no tuvo lo más importante, y es su salvación. No tuvo lo más importante, y es conocer a Jesús. No tuvo lo más importante, y es entender que necesitaba de Dios. Él se preocupó por suplir sus necesidades aquí en la tierra. Él vivió para satisfacer sus necesidades, mas no comprendió nunca que era más importante su alma. Y la Biblia nos registra aquí que este hombre partió de esta tierra, que murió y luego estaba allí, dice la Biblia, en un lugar de tormento. Dice la palabra de Dios: y en el Hades, el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora vemos a un Lázaro que tal vez experimentó dificultades, tal vez fue un hombre que pasó hambre,
Tal vez fue un hombre que no tuvo suplidas sus necesidades y la Biblia nos registra aquí que anhelaba comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Tal vez nunca las tuvo tampoco porque dice que anhelaba comerlas. Fue un hombre que vivió en una condición de mendicidad, pero fue un hombre que entendió que aunque aquí pasara dificultades, aunque aquí tuviera adversidades, lo más importante no era lo que viviera aquí en esta tierra, sino cuando pudiera estar en el cielo, cuando muriera, cuando partiera de esta tierra. Y eso es lo más importante. A veces pensamos que la eternidad la vamos a vivir aquí y queremos almacenar y queremos luchar y queremos trabajar es por esa eternidad acá. Pero aquí nosotros no vamos a tener ninguna eternidad. Y aquí vemos la historia de este hombre. Y dice en el verso 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces note usted la condición en la cual está este rico. Dice que está siendo atormentado. Eso es lo que va a experimentar una persona que se va sin Cristo de esta tierra. Atormentado, toda una eternidad en un tormento y solamente, y también allí dice, estoy atormentado en esta llama. Eso es alguna descripción también que nos da la palabra de Dios de lo que es el infierno. Y dice allí dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ese dice el verso 26. Y el verso 25 le dice, Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces a veces nos preocupamos tanto de los bienes aquí en esta tierra, pero nos olvidamos de lo más importante. Y por eso el Señor habla también en su palabra de que tenemos que hacer tesoros en el cielo, porque allí sí no hay problema, no se pierden. Y luego dice en el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. En otros términos lo que está diciendo es, verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, que que pudiera venir el mendigo Lázaro, que pudiera venir a la tierra y poder testificar y poderle hablar a sus hermanos. Y después de que somos separados de aquí de la tierra, no podemos regresar. Y por eso Abraham le está diciendo en el verso 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otros términos lo que está diciendo es, allá tienen pastores, allá está la palabra de Dios, allá está la Biblia, pues eso es lo que tienen que escuchar, eso es lo que tienen que oír, eso es lo que tienen que entender, eso es lo que tienen que leer, para que no vengan a ese lugar de tormento. Verso 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es una realidad, mi querido, de saber que un día tenemos que partir de esta tierra y solo nos espera una situación, o ya sea que te vas al cielo, o ya sea que vas al infierno. Pero todo depende en qué se centró usted aquí en la tierra. Si usted fue una persona que buscó la salvación, que usted entendió el plan de Jesucristo, que no estaba buscando de Dios, tal vez pensando en cómo suplir sus necesidades. Hay personas hoy día que van a una iglesia cristiana entendiendo que las iglesias cristianas son generosas y que de repente le dan un mercado, le ayudan a suplir sus necesidades, pero solamente hay ese interés. Y no por de verdad buscar a Dios. No por de verdad comprender que el tema aquí se trata de una eternidad. Entonces, mi amigo, deje de estar preocupado por lo que pueda pasar con esta situación, con todo este tema del COVID-19 o con toda esta situación tal vez de que no hay empleo, de que tal vez todo está paralizado. Dios puede obrar en su vida, en mi vida, así como lo hizo
cuando multiplicó estos panes y estos peces. Dios puede obrar, Él tiene el control. Yo lo invito más bien a que se preocupe por su salvación, por la salvación de su alma. Preocúpese, interésese por lo que realmente importa. Eso es lo realmente importante, su alma. Que un día cuando usted parta de esta tierra, usted tenga la seguridad de que va a ir a la presencia de Dios. No se esté embolatándose y ocupándose de las cosas de esta tierra que perecen. Preocúpese por lo que a vida eterna permanece. Si usted está escuchando por primera vez este mensaje y tal vez usted hoy en día se pregunta, ¿y qué será de su alma cuando usted parta de esta tierra? Y tal vez usted no tiene seguridad. Pues yo quiero decirle que la única seguridad la da el que usted haya recibido a Cristo en su corazón. Así es que yo le invito en esta hora para que pueda abrir su corazón y reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Él murió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener esa salvación eterna. Así es que yo le invito para que usted haga una oración en esta hora y le pueda decir allí, en el lugar donde usted se encuentra, por favor, dígale al Señor Jesús lo siguiente: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Y hoy abro mi corazón y te invito para que entres en él, porque yo quiero que mi alma sea salva. Y hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Amén. Mi amigo, usted hizo esta oración y Cristo vino a su corazón. Si usted la hizo de corazón, Él está allí. Él va a morar en su corazón. Pero lo importante es que usted empiece ahora a tener una relación con Él. Y esa relación con Él usted la puede lograr empezando a orar. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Es con sus propias palabras poder expresarle las cosas que usted siente, lo que usted quiere, lo que usted necesita. Es contarle sus problemas, como cuando usted habla con cualquier persona. Y también empiece a leer la palabra de Dios. Adquiera una Biblia si no tiene una Biblia en su casa y empiece a leerla. Empiece a acercarse a la palabra de Dios. Allí usted va a conocer quién es Jesús. Si tiene la oportunidad de acercarse a la iglesia, acérquese a una iglesia cristiana. Cerciórese que sea una iglesia de sana doctrina. Y empiece también a aprender y a conocer y a crecer en la palabra de Dios. Al final, usted también con nosotros podrá contactarnos para que podamos ayudarle si usted tiene alguna petición especial y le podamos orar por su necesidad. A través de nuestras redes sociales usted puede también contactarse con nosotros. Y para aquellas personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, hoy yo quiero animarles para que siempre mantengan su mirada en Él. No busquen a Dios por que supla una necesidad. Dios lo puede hacer y quiere hacerlo, por supuesto. Pero hay algo más importante y es por nuestra salvación, por lo que Él es. Que usted y yo podamos amar al Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque Él pagó un precio. Y que nosotros podamos comprender esa magnitud de lo que es ese regalo precioso de la salvación. Que usted siempre esté confiado. Y que así Dios no le conceda y no le supla sus necesidades. No por eso tenemos que abandonar o por eso tenemos que dejar de lado nuestra comunión con Dios. Así es que voy a orar y vamos a orar juntos para que Dios sea quien bendiga y que Dios sea quien le ayude para que usted pueda tener esa seguridad y usted se mantenga firme en esa salvación. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está hoy frente a su pantalla viendo este mensaje. Señor, que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Y oro de una manera especial por toda esta situación que enfrenta el mundo entero, Señor, con este COVID-19, Dios. Que tú seas obrando, Señor. Señor, aquellos que están padeciendo necesidades de alimento, necesidades económicas,
Señor, que tú seas obrando, que tú seas glorificándote, Padre, que tú seas interviniendo, Señor. Aquellos que están enfermos, Dios, por favor, pon tu mano sanadora sobre aquellos que han contraído este virus, Señor. Que te glorifiques con un milagro de sanidad. Señor, por favor, que este sea un tiempo donde tú traigas bendición a nuestras naciones, que tú seas glorificándote y tocando nuestros corazones para que nuestros corazones sean sensibles a tu voz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga.